Bien, clase 3, campo eléctrico. El objetivo, vamos a describir un campo eléctrico mediante un vector intensidad E, se llama E, y vamos a dibujar las líneas de fuerza. Vamos a calcular también campos electrostáticos para distribuciones discretas de carga. Discretas quiere decir discretas que son cargas puntuales. ¿Listo? Bien, teníamos claro, aquí voy a cambiar de cámara. Perfecto, ahí para que se me vea bien. Teníamos claro que si tenemos dos fuerzas, ¿ya? O bueno, si tenemos una fuerza entre dos cargas, algo le sucede, algo, una propiedad tienen estas cargas que hace que se atraiga a otra o se repela con otra si son del mismo signo. Entonces, la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo, no, aunque pareciera que no existiese, ¿ya? Debe haber alguna forma de representarla. ¿Ya? En la teoría electromagnética, esta forma de representarla se hace a través del llamado campo eléctrico. Me explico. Vamos a plantear esta teoría. Digamos que tenemos dos partículas, una partícula A, una esfera A cargada positivamente muy grande, de carga A muy grande, y yo acerco una carga más pequeña Q sub 0, eh, cerca de esta carga A, ¿ya? Al acercarla, veo que experimenta una fuerza de repulsión, ya que son del mismo signo, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo la carga, esta esfera grande, sabe que está cerca, porque no la ha tocado? ¿Cómo sabe que Q sub 0 está cerca? Ah, justamente porque experimenta o siente una fuerza, si fuese el caso. Pero quiere decir que para detectar la presencia de esa carga a través de la fuerza, alrededor de la carga, de esta esfera, debe haber algo, ¿no? Una especie de algo, de un algo que lo circunda, porque cuando se acerca, de alguna forma, es sensible, ¿no? Y se manifiesta dicha fuerza. ¿Correcto? Entonces, paso uno, imaginemos dos cargas cerca. Esta es la carga, esta esfera grande es una carga positiva y ya la acercamos una carga pequeña, Q sub 0, que se le suele llamar carga de prueba o carga testigo, es una carga más pequeña, ¿correcto? Entonces, cuando yo la acerco, esta, esta esfera cargada positivamente siente la presencia. ¿Por qué? Porque se ha modificado el espacio hacia alrededor, es decir, algo ha cambiado, dice la esfera grande. La respuesta del cuerpo B, ¿no? Consiste en que experimenta también una fuerza de rechazo. Ahora, saquemos esa carga testigo, esa carga B, y solo nos quedamos con la esfera A. Entonces, y marcamos con un puntito el lugar donde estaba esa carga testigo. ¿Correcto? Entonces, esa percepción de la esfera A, ¿no? Ha desaparecido porque ya no está la carga. Si bien es cierto, no experimenta fuerza, ¿sí? Alrededor de esa carga sigue habiendo esa presencia, ¿no? Esa presencia como una nube, si se puede decir, tal que si acerca una carga cualquiera, esa nube se activa y aparece la fuerza. Entonces, esa presencia alrededor de la carga, que como así la denominó Faraday, le llamó campo eléctrico, ¿correcto? ¿Qué es el campo eléctrico? Es una presencia alrededor de los cuerpos cargados, ¿ya? Que es una presencia de forma vectorial, tal que al acercar una carga aparece una fuerza ya sea de atracción o de repulsión. Es un concepto abstracto, por supuesto. Entonces, nuevamente, cuando yo pongo la carga de prueba, una carga pequeña,
esa carga experimenta una fuerza. A esa presencia que actúa sobre la carga se le va a llamar E. Ese valor E es el campo eléctrico. En palabras simples, el campo eléctrico, ¿ya?, es la fuerza, equivale a la fuerza que ejerce una carga A sobre otra carga, Q sub 0, cuando se acerca a las inmediaciones de A. Ese es el valor E. Y matemáticamente se demuestra o se escribe como F, la fuerza que se ejerce, sobre la carga que se ha acercado. F sobre Q sub 0. Análogamente, se puede afirmar que Q sub 0 también, como es una partícula cargada, tiene un pequeño campo eléctrico que al estar A cerca de Q sub 0 también manifiesta una fuerza. Entonces, un cuerpo produce un campo eléctrico sobre el espacio circundante, o sea, a su alrededor, ¿no? Mas este campo no puede producir fuerza a menos que aparezca una carga en sus inmediaciones. La fuerza sobre un cuerpo con carga es ejercida, la fuerza sobre este cuerpo con carga es ejercida por el campo eléctrico de la esfera A de la otra carga, ¿sí?, al estar cerca de su campo eléctrico. Entonces, primera ecuación, el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre Q sub 0. Este E lo produce la esfera A en el punto donde se encuentra Q sub 0. Y como Q sub 0 está en esa posición, experimenta una fuerza. Entonces, E es igual a esa fuerza que ejerce sobre Q sub 0. El campo eléctrico se dice que es la fuerza que ejerce una carga sobre otra carga Q sub 0. Así. La dirección del campo eléctrico es la misma que la de la fuerza, ya que Q sub 0 es un escalar positivo. Es decir, que no depende de la carga, ¿no? Aquí ya despejando, F, la fuerza que experimenta Q sub 0 es igual a Q sub 0 por el campo eléctrico. Y es la fuerza ejercida sobre una carga puntual debido al campo eléctrico. Si la carga ahora es positiva, tendrá el mismo sentido que de lo contrario tendrían sentido opuestos. ¿Cómo le explico esto? La fuerza eléctrica que experimenta una carga de prueba puede variar de un punto a otro. Es decir, si la carga se acerca más a la esfera cargada, la fuerza por supuesto es mayor. Y si la carga se aleja de la esfera, la fuerza es menor. Por supuesto, varía de acuerdo a la posición. Así que nuestra expresión queda de la siguiente forma. Lo demuestro aquí en mi hojita para que se entienda. Decíamos que por fórmula, una carga Q, vamos a ponerlo, a una distancia, vamos a llamarla R, es un punto P, no tiene que ver carga, expresa un campo eléctrico, así, y es positiva. Y si esa carga Q es negativa, a un punto P, que está a una distancia R, expresa un campo eléctrico que se dirige hacia la misma carga. Ahora, si sobre ese punto coloco una carga, dice carga de prueba, por ejemplo positiva, aparecerá sobre esta carga una fuerza, voy a ponerla acá abajo, que va a ser igual, esa fuerza va a ser igual a E, este E de aquí, por Q, el valor de, perdón, por Q, por el valor de esta carga, Q sub 0. Lo mismo ocurre aquí, la fuerza que se produce, F, es igual a E
por Q sub 0. ¿Listo? La expresión que nosotros vemos aquí es el reemplazo sobre el campo eléctrico. Tenemos entonces dos fuerzas, dos relaciones. Primera, sabemos que la fuerza es igual a K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Segundo, sabemos que el campo eléctrico, como lo dice en la diapositiva, es igual a K por Q sobre R cuadrado. Es decir, K por Q sobre R cuadrado. Entonces, este es Q1 y esta es, vamos a llamarla Q2. ¿Ya? Si unificamos esas dos fórmulas, vamos a tener una tercera relación. Esta que me dice, observen aquí, K por Q1 sobre R cuadrado es esta. Todo esto de aquí es esto. Así que vamos a demostrar que F es igual a esto, que es E por Q2. ¿Sí? Lo vamos a aclarar con un ejemplo. ¿Listo? Muy bien. Vectorialmente solo se le agrega el vector unitario cartesiano, por supuesto. Algo más. Si la carga es negativa, en azul, los campos eléctricos la circundan, pero son vectoriales, así que se dirigen hacia el centro de la carga. Por ejemplo, en un caso particular, a un punto P, E apunta, es una flechita, es un vector que apunta hacia la carga. Si la carga es positiva, alrededor de ella se forma un campo eléctrico que son vectores saliendo. Del positivo salen y al negativo entran. Así que si yo tengo una carga positiva, a una distancia P, el campo eléctrico se puede calcular, sí, pero saliendo, alejándose de la carga. Aquí otra vez, nuevamente, está el valor. Esta carga a una distancia R, esta carga Q, a una distancia R, manifiesta un campo eléctrico que es igual a K, la constante, por Q, el valor de esta carga, sobre la distancia donde estoy evaluando el campo eléctrico, R al cuadrado. ¿Listo? Si la carga fuese negativa, el valor se calcula de la misma forma, solo que la dirección de E no sería saliendo de la carga, sino entrando. Así, saliendo si es positiva, dirigiéndose hacia la carga si es negativa. Ahora, el campo eléctrico depende mucho de, de cómo estén distribuidas las cargas, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos. ¿Qué pasa si tenemos, vimos en el caso anterior, ¿no? Cargas que estaban solas, ¿no? Solas. Y se formaban campos eléctricos de forma radial. Y podemos ver algunas animaciones. Esto lo estoy viendo aquí. Para que ustedes puedan ver el link, vamos a compartir pantalla. ¿No? Es una animación. ¿Listo? Una carga negativa. Si yo me encuentro en el punto P, hay un campo eléctrico que se dirige hacia la carga. De alejo. Mientras más cerca está, el campo es más intenso. Mientras más me alejo, el campo es más débil. Siempre se dirige hacia la carga. El campo eléctrico siempre se dirige hacia la carga. Ya. Vamos a actualizar. Esta es una imagen. Pero si cambio la carga, ahora es positiva, el campo eléctrico se aleja de la carga. Mientras más lejos estoy, el campo eléctrico es más pequeño. Mientras más me acerco, el campo eléctrico es más grande. Alrededor siempre la circunda. ¿Listo?
Entonces, esa es la idea que tenemos en la diapositiva. Por aquí hay otra animación que podemos hacer uso. ¿No? Es otra animación. Si tengo una carga positiva, ¿sí? Su campo sale. Si aumento la carga, se hace más intenso. Aumento la carga. Mientras más positiva es, su campo es más intenso. Ahora, si paso una carga negativa por acá, que observen. La carga negativa, los campos se acercan a la carga negativa, van hacia la carga. Mientras más cerca estoy, se forman así. ¿Listo? Las flechitas van hacia la negativa y salen de la positiva. ¿Correcto? Tenemos ahí algunas preguntas. A ver, entonces, digamos aquí. Hay otras animaciones que van a poder ver. Ya las diapositivas ya las subí. Podemos poner dos cargas, se forma así. 4 cargas positivas y negativas. Observen. Ahora, esta de aquí es curiosa porque ya no es una carga puntual, sino es una placa. Imagínense que hay una pared que toda es negativa y otra pared que toda es positiva. De la positiva sale el campo eléctrico y a la negativa entra el campo eléctrico. Este es un anillo. Si un anillo está cargado positivo o negativamente, su campo eléctrico tendrá esta forma tridimensional. Y así, de acuerdo a cómo esté distribuida la carga, podremos reconocer cómo se va formando su campo eléctrico. Lo mismo que mencioné hace un instante, ¿no? Imagínense ahora que hay un campo eléctrico. No me importa, de momento no me importa quién lo ha causado. Yo lo veo así, unas flechas grandes, ese es el campo eléctrico. Si yo pongo una carga positiva dentro de un campo eléctrico, esa carga positiva experimenta una fuerza. Si es positiva la carga, la fuerza se dirige hacia el campo eléctrico. Muy importante. Pero si la carga que pongo en el campo eléctrico es negativa, la fuerza que experimenta se opone al campo eléctrico. ¿Listo? Eso se puede demostrar con facilidad. Digamos que tengo una, una barra cargada positivamente, ¿no? Es decir, que su campo eléctrico sale, ¿no? Si pongo una carga positiva, o perdón, negativa, ¿hacia dónde se dirige la fuerza de la carga negativa? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Se van a dar cuenta fácilmente. A ver, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el positivo, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Claro. Se han dado cuenta porque yo he puesto esto, ¿no es cierto? Pero si no estuviera, es lo mismo. ¿Ya? Esa es la idea. Este es el campo eléctrico, ¿ya? Ahora, quitemos la pared cargada. Si solo se ve esto. Una carga negativa experimenta una fuerza que se opone, si es negativa, se opone al campo eléctrico. ¿Está bien? Y si pongo una carga positiva, la fuerza que experimenta en la presencia de un campo eléctrico es una fuerza que acompaña al campo eléctrico. Sí. Si es positiva, va con la corriente. Si es negativa, va contra la corriente. ¿Listo? ¿Sí? Negativa contra, positiva a favor. Eso se puede demostrar porque si pusiera un campo positivo aquí, que es el que está votando, hay congruencia, pues se atrae, se repele. También pude haber colocado de aquí una pared negativa, ¿no? Y borrado este. También cuadra la idea, ¿no? Negativo con negativo se repelen y positivo con negativo se atraen. Entonces, al final no importa si están estas dos, solo me interesa el campo. La carga negativa tiene una fuerza opuesta al campo y la carga positiva tiene una fuerza a favor del campo. ¿Listo? Estas son ideas clave. Otra vez, así, ¿no? La misma idea. Positiva a favor, negativa, fuerza en contra. ¿Listo? A ver si se nos... a ver, estamos ya cerca de la hora.